UCS y mucho más después, tanto que se hablaba para el día de mañana de la quema de Coranes, que ha sido suspendida, y también la insensata idea de crear un centro musulmán cerca de la zona cero. Las heridas siguen abiertas. Muchas son las películas que muestran imágenes impactantes de edificios en llamas y atentados contra las potencias mundiales. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001, una película fue grabada por millones de retinas que intentaban descifrar si lo que veían era realmente parte de la ficción o una impactante realidad. Construido en el corazón del distrito financiero de la ciudad de Nueva York, el World Trade Center fue un complejo que simbolizaba gran parte de lo que el mundo capitalista pretendía mostrar. Las Torres Gemelas eran un símbolo de Occidente y un símbolo de Estados Unidos. Eran la sede del comercio, eran la sede del poder imperial norteamericano. Bueno, el significado yo creo que fue atacar el centro político, financiero y militar de los Estados Unidos, ¿no? Representaban un símbolo económico, financiero, muy emblemático. En las películas uno ve siempre las Torres Gemelas. Golpear a Estados Unidos en un lugar tan simbólico como Manhattan fue justamente lo que produjo el estremecimiento de la sociedad estadounidense. Transcurrían las 8:45 AM de aquel martes, cuando una de las torres del World Trade Center comenzaba a arder en llamas. Durante 18 minutos, las especulaciones de todos los sorprendidos transeúntes y aquellos que podían observarlo por televisión reflejaba la incertidumbre ante semejante catástrofe. En ese momento, y ante la sorpresa por el entonces accidente, generaba el desconocimiento de que había sido un avión de American Airlines con 56 pasajeros y 7 tripulantes a bordo que había chocado contra el edificio en cuestión. Sin embargo, pasados los 18 minutos, al ver cómo un segundo avión, el vuelo 11 de American Airlines, con 81 pasajeros y 11 tripulantes a bordo, que había sido secuestrado tras su despegue en el aeropuerto de Boston, se introducía literalmente en la segunda torre, haciendo estallar sus vidrios por el aire, daba cuenta de que aquellas dudas de un potencial accidente se convertía en un caos fatal. Bueno, el atentado de las Torres Gemelas fue una operación calculada desde hace bastante tiempo atrás, de cuando se produjo. Estuvo compuesta fundamentalmente por 4 comandos, que son los que atacaron la Torre Norte, la Torre Sur, el Pentágono y el avión que finalmente fue derribado en Pensilvania, ¿no? Fue el fin de una época. El 11 de septiembre del 2001 termina con la ilusión norteamericana de que después de derrotar al comunismo, a la Unión Soviética en materia estratégica mundial, se había quedado sin enemigos. Ahora apareció un nuevo enemigo y cambió totalmente la actitud de Estados Unidos con el mundo y por lo tanto cambió el mundo. Creo que el atentado del 11 de septiembre fue básicamente una respuesta del mundo árabe e islámico a décadas de intervenciones por parte de los Estados Unidos en la región y creo que el contexto general del atentado hay que entenderlo a raíz de esto. Obviamente esto no implica justificar el atentado, lo que uno está tratando de hacer es entender el porqué. El ataque obviamente puso en tela de juicio no solamente el sistema de seguridad mundial en general, sino el de los Estados Unidos en particular, porque Estados Unidos se creía invulnerable. Sí, lo es. Es decir, en una guerra convencional Estados Unidos es inderrotable. El problema es que esta no es una guerra convencional. Es decir, Estados Unidos y el mundo entero va a tener que acostumbrarse a la idea de que el enemigo no tiene sede, no tiene forma, no tiene bandera, no se lo puede encontrar en ninguna parte y está en todas.
Mientras los diferentes medios de comunicación intentaban plasmar en sus pantallas lo que allí había ocurrido, distintas fuentes daban cuenta de otras maniobras, nunca esclarecidas, que hacían referencia a un tercer avión impactado contra el Pentágono y un cuarto que se dirigía, en teoría, a algún otro punto estratégico de importancia, tal como lo es el Capitolio o la Casa Blanca, pero que nunca llegó a destino, según se comentó no oficialmente, derribado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. A partir de allí, muchas dudas surgieron acerca de conspiraciones y vinculaciones entre el gobierno de Bush, Al-Qaeda y tantas otras organizaciones terroristas y personajes, en teoría, odiados por Estados Unidos. ¿Quién fue exactamente? Y tal como sucedió lo que se pudo ver en las Torres Gemelas, si fue un grupo islámico ligado o no a Al-Qaeda, no queda muy claro, porque el propio Bin Laden se contradice en varias de sus declaraciones respecto del atentado en sí mismo. Cuando uno estudia lo que dice Bin Laden, va viendo que en un primer momento dice que no tiene nada que ver y después, al fin y al cabo, lo reivindica como hecho por gente ligada a él. Creo que va más allá de si fue Al-Qaeda, si es una red, si algún grupo islámico ligado a Al-Qaeda. Está claro que en el mundo islámico y en el mundo árabe hay mucho odio hacia Estados Unidos acumulado por décadas. Han existido teorías conspirativas, por ejemplo, en el caso del Pentágono, que el Pentágono no fue un avión, sino que fue un misil, pero resulta que el avión existió, los pasajeros existieron, hubo gente que murió, un avión que desapareció, entonces no estamos hablando de una película, sino de algo concreto, pero eso también hay un alto grado de responsabilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos por sus fallas a nivel comunicacional de informar debidamente cómo fueron las cosas. Cualquier atentado en el mundo, pensemos en Argentina, en la embajada israelí o en AMIA, necesite alguna cooperación interna. Pero si vemos la técnica que se utilizó, que fue la de apoderarse de aviones, bueno, no sé cuánta organización interna era necesario. No nos olvidemos que los terroristas conocidos que participaron habían vivido en Estados Unidos hace muchos años. Me parece que desde el diseño estratégico estrictamente profesional en lo terrorista fue una maniobra muy bien realizada. A partir de aquel atentado, el por entonces presidente George Bush, hijo, comenzó una cruzada que llamó la lucha contra el terrorismo y que se basó en ataques y conquistas en Afganistán, Irak y la consecuente detención y ejecución de Saddam Hussein, entre otras maniobras, y que favorecieron a Estados Unidos en aspectos tanto políticos como económicos. Es así que aún hoy se hace referencia a la excusa perfecta encontrada por el gobierno norteamericano para la concreción de algunos planes que quizás venían gestándose desde hacía mucho antes de aquel 11 de septiembre de 2001 y que serían consecuentes tanto para el propio país como para el resto del mundo. Debo decir en favor de ellos, o sea, de los neoconservadores norteamericanos, que más que una excusa cínica, ellos creyeron ver confirmadas sus teorías. Es decir, ellos creyeron, de verdad, en la conspiración mundial contra ellos, contra Estados Unidos, y obraron en consecuencia. Es decir, no es que cínicamente sabían que no era verdad. Pensaron que el ataque estaba confirmando sus teorías previas, y de ahí sacan ellos la doctrina del ataque preventivo. La gran trampa de Osama Bin Laden para decidir el ataque a las Torres Gemelas fue justamente buscar una reacción por parte de los Estados Unidos. Lo que especulaba Al-Qaeda era una reacción general y múltiple al mismo tiempo. Es decir, que Estados Unidos respondiera atacando diversos países. Y lo que sucedió fue que Estados Unidos eligió un modo de tipo secuencial. El gran error de los Estados Unidos no fue tal vez atacar, invadir y derrocar al régimen del Talibán en Afganistán, digamos, distraerse del objetivo principal, que era ese, e invadir por otras razones Irak, ¿no? Sí es verdad que el gobierno de George Bush aprovechó los atentados
para invadir Afganistán y después invadir Irak y reposicionarse en la región con la presencia militar muy concreta. Yo creo que aprovecharon el momento. El día que cambió el mundo. Así titularon los medios aquella jornada trágica y que aún 9 años después muchos consideran bisagra en la historia mundial. Fue un cambio de paradigma total. Por de pronto dejaron de existir todos por ejemplo, los acuerdos, los grandes, por ejemplo, las grandes convenciones internacionales, la Convención de Ginebra, todos los protocolos. Es decir, cómo se tejían las relaciones internacionales a partir de ese momento, eso prácticamente dejó de existir. Para todos los países, incluyendo el nuestro, el cambio fue que las prioridades norteamericanas y del mundo desarrollado dejaron de coincidir con las nuestras. Esto es, en la década del 90 coincidían nuestras prioridades: aumentar el comercio, aumentar la economía, aumentar las inversiones productivas. Eso nos venía muy bien. Bueno, eso fue postergado por Estados Unidos para aumentar inversiones en su seguridad interna. Eso es malo. Eso fue malo para nosotros y todavía no nos hemos recuperado. Ver la imagen de Bush en el momento en que uno de sus asesores le comunicaba acerca de los atentados con la frase «Estados Unidos está siendo atacado», y su rostro inmutado observando a los niños del jardín en el cual se encontraba, hace reflexionar hasta a los más expertos acerca de ese 11 de septiembre. Allí, alrededor de 2.600 personas perdieron la vida y muchas más perdieron la tranquilidad, paciencia o cordura ante los traumas que aquel atentado generó en su conciencia. Estaba en mi casa escribiendo, había escrito un capítulo dedicado a esto, y ese capítulo yo decía, bueno, siguiendo tendencias, más informaciones, que había un gran golpe en ciernes, y que ese gran golpe en ciernes, bueno, no sabía dónde, pero que estaba listo, estaba ya maduro. Bueno, se lo di a 2 o 3 periodistas, entre ellos Walter Gubar, y suena el teléfono, y Walter Gubar llama y me dice: Horacio, mirá, cambiá, poné el canal, se están cayendo las Torres Gemelas. Bueno, ¿cómo las Torres Gemelas? Sí, mirá las Torres Gemelas, qué sé yo, te van a llamar enseguida, le puedo dar el teléfono, bueno, y a partir de ese momento fue una locura. Yo tuve prácticamente 45 días que terminé con una afonía total contestando notas al respecto. Yo estaba dando clases en la universidad, me llamó mi mujer y me dijo que había visto el primer edificio y que se estaba sospechando de que era un atentado. Y en ese momento mi mujer me cuenta que seguía viendo por televisión el segundo edificio que se caía. Era preocupante para nosotros porque tenemos un hijo viviendo en Nueva York, que trabaja en Nueva York. Yo creo que aquellos que utilizan la expresión "el día que cambió el mundo" parten de una visión muy... colocando a Estados Unidos como el centro del mundo. Estados Unidos no es el centro del mundo. Estados Unidos hoy es un imperio, es una potencia que existe solamente hace 200 años. Tenemos que comprender que tenemos que convivir en civilizaciones que son distintas y algunas de las cuales no se llevan bien con nosotros. Entonces, la idea es tomar contacto con aquella parte de la otra civilización, en este caso los islámicos, aparentemente, que están vinculados a Bin Laden y compañía, donde el 99% de la gente es pacífica y solo el 1% de la gente es extremista. Pero ese 1% es terriblemente activo. 200.000 toneladas de acero, 43.600 ventanas, 198 ascensores, 71 escaleras mecánicas y 110 plantas se desplomaron como puede hacerlo un castillo de naipes al ser soplado con fuerza. Sin embargo, se puede asegurar que en este juego de cartas no hubo ganadores, solo existieron víctimas.